El darwinismo, que se entiende por la teoría de la evolución, publicada por Charles Darwin en El origen de las especies, esta obra se debe de leer, pues es importante ya que la teoría de la evolución es fundamental para entender la conducta de los organismos, así como también se puede llegar a entender la vida. Esta teoría se compone de 4 postulados principales. 1. El mundo no es estático, sino que evoluciona. 2. El proceso de la evolución es gradual y continuo. 3. La comunidad de descendencia. 4. La selección natural, que consta de 2 fases. La primera es la producción de variabilidad, o sea que no hay 2 individuos iguales. Y la segunda, la selección a través de la supervivencia en lucha por la vida. El positivismo de Augusto Comte es la escuela filosófica que solo acepta el método experimental como modo de conocimiento y rechaza toda noción a priori. Augusto Comte también señala que hay 3 estados teóricos diferentes. El primero, estado teológico o ficticio. El segundo, el estado metafísico o abstracto. El tercero, el estado positivo o científico. De acuerdo con él, un hecho positivo es experimentable, verificable, repetido, implica una ley natural, la cual se convierte en una ley científica. Asociacionismo. Aristóteles de Estagira propuso los principios de asociación por contraste, en donde se asocia el evento diferente de una serie de iguales. Por similitud, donde de una serie se asocian los eventos similares. Y por contigüidad espacial o temporal, en donde de una serie de eventos se asocian los más cercanos dentro de los parámetros, ya sea espacio o tiempo. John Brodus Watson nació en enero de 1878 cerca de Greenville, Carolina del Sur. Aunque en su autobiografía se describe como perezoso, insubordinado, vicioso, violento, mal estudiante y tuvo problemas con las autoridades escolares y civiles, en el Furman College de Greenville se convirtió en un estudiante sobresaliente. Para Watson, la psicología es la parte de la ciencia natural cuyo objeto de estudio es la conducta humana, las acciones, las verbalizaciones tanto aprendidas como no aprendidas de las personas. Para él, la conducta consiste en respuestas, reacciones o ajustes de un organismo a condiciones antecedentes, que son los estímulos o situaciones de estímulo. Estas pueden ser agrupadas en 4 clases: respuestas explícitas de hábito, respuestas implícitas de hábito, respuestas hereditarias explícitas y respuestas hereditarias implícitas. Para Watson, explícito significa observable, mientras que implícito quiere decir no observable. Edward Lee Thorndike nació el 31 de agosto de 1874 en Williamsburg, Massachusetts. Era un estudiante brillante y tímido, aunque tenía conciencia de ser el hijo de un ministro. Él consideraba que una de las tareas de la psicología consistía en crear técnicas que permitieran medir las diferencias individuales. También formuló su ley de efecto, que explica el hecho de que cuando un gato se encuentra en una caja problema, que es una situación estímulo en la que el animal hambriento da distintas respuestas, una cantidad pequeña de estas posibilita el escapar de la caja y acceder al alimento.
por lo que se fortalece la conexión entre respuestas y la situación estímulo. Sus áreas de interés fueron básicamente el aprendizaje y la educación. También formuló otra teoría que es la del balbuceo para explicar cómo aprende un niño el idioma de su comunidad. Clark Leonard Hall nació cerca de Akron, Nueva York, en mayo de 1884. En la Universidad de Michigan comenzó a interesarse por la psicología. Completó sus estudios de licenciatura en 1913. Hall se dedicó a investigar sobre pruebas de aptitudes, sobre hipnosis y sugestionabilidad, pero por lo que más es conocido es por su sistema conductual, en donde el elemento central es su teoría del aprendizaje. Hall propone que toda conducta requiere de un mecanismo impulsor al que llama en inglés drive y lo simboliza con una D mayúscula. Una pulsión es una condición orgánica que es consecuencia de una privación o exceso e impele a la acción del organismo que la sufre. Edward Chase Tolman nació en Newton, Massachusetts. Estudió los primeros años en escuelas de su pueblo y luego ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo la licenciatura en electroquímica en 1911. Este autor se autonombró conductista cognoscitivo, ya que consideraba que el aprendizaje en los laberintos era un fenómeno cognoscitivo molar y el propósito y la cognición fueron sus principales intereses. Tolman consideraba que los actos molares eran intencionales, cognoscitivos y orientados a una meta. Edwin Ray Guthrie nació en Lincoln, Nebraska. Desde pequeño era estudiante sobresaliente e ingresó a la Universidad de Nebraska en 1903, donde estudió matemáticas, filosofía y psicología. Se tituló en 1907. Su contribución más importante ocurrió en el campo de aprendizaje, en donde se aplicaba el principio de asociación por contigüidad. Para Guthrie, el aprendizaje ocurre como resultado del primer ensayo exitoso. Los ensayos anteriores a aquel sirven para eliminar las relaciones incorrectas, no para ir construyendo de manera acumulativa la respuesta correcta como otros autores mencionan. Técnicas e instrumentos del modelo conductual. Las técnicas empleadas por los psicólogos conductuales son relajación, desensibilización sistemática, terapia de exposición, ensayo conductual, entrenamiento asertivo, procedimientos de modelamiento, manejo de contingencias, autocontrol, procedimiento de extinción y control aversivo. Tomando en cuenta estas técnicas, son conductistas. Sin embargo, se basan en un enfoque mediacional o cognitivo. Técnica de relajación. Para lograr el efecto de relajación, la asociación entre estímulo y la ansiedad se debilitan con esta técnica. Las técnicas usadas para la relajación se clasifican en tres grupos. Físico interno. El objeto de atención es una sensación física interna. Cognitivo interno. El objeto de concentración es un pensamiento o imagen. Y el sensorial externo. El individuo pone su atención en un estímulo externo. Dentro de este grupo encontramos la relajación progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz o las técnicas de respiración.
la activación física y psíquica, que es un elemento o instrumento importante a la hora de explicar los problemas. Desensibilización sistemática. Es una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad, basada en el condicionamiento clásico. La descentralización sistemática, DS, es la técnica desarrollada por Joseph Goldberg en 1958. Su objetivo es terminar con las respuestas de ansiedad como con las conductas de evitación propia de los trastornos ansiosos, así como las fobias. Se establece una jerarquía de estímulos ansiógenos a los que el paciente va a exponer, por lo que el procedimiento estandarizado de la descentralización sistemática incluye 4 pasos, que son entrenamiento en relajación, constitución de las jerarquías, evolución y práctica en imaginación, y la desensibilización sistemática propiamente dicha. Terapia de exposición. Esta terapia nos conduce a un aprendizaje específico, la extinción del miedo, que consiste en modificar la sensibilidad ante los estímulos que producen angustia o temor. En la terapia de exposición, el paciente es puesto en contacto de forma segura con la situación que le genera el conflicto o con los estímulos que le desencadenan la ansiedad o le producen emociones negativas. La exposición a la que son expuestos los pacientes es el instrumento donde puede tomar varias formas: gradual, contraintensiva, breve, contraprolongada y con o sin estrategias de afrontamiento. Ensayo conductual. Esta técnica consiste en practicar masivamente las conductas que son objeto de intervención para valorarlas y en consecuencia reforzarlas o no inmediatamente. El ensayo conductual se puede realizar de forma real o encubierta, por lo que en este método se podrá sencillamente ensayar bajo el instrumento de circunstancias óptimas y típicas la conducta necesaria para alguna situación crítica o de prueba. Entrenamiento asertivo. Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de aprenderse, entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las técnicas denominadas entrenamiento asertivo o también entrenamiento en habilidades sociales, aunque esto engloba un mayor número de competencias. ¿Para qué un entrenamiento asertivo? Las habilidades sociales y más concretas, la asertiva, son habilidades básicas para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas tenemos intereses y formas de ver el mundo distinto, por lo cual el conflicto interpersonal está al orden del día. Cuando estas habilidades no están suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada, surge la frustración y la insatisfacción. Con respecto a la salud mental, es una técnica que se ha demostrado efectiva en el tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocado por las relaciones interpersonales. Procedimientos de modelamiento. En esta técnica terapéutica, el sujeto aprende conductas nuevas, observando o reproduciendo el comportamiento de otras personas, llamado modelos. Es empleada en la práctica clínica para eliminar fobias o miedos y para asimilar nuevos comportamientos. En raras ocasiones se adquieren patrones de conducta nuevos a través de modelamiento. Es más frecuente que los pacientes sean capaces de enfrentar patrones de conducta, pero su actuación se afecta por el miedo. Esto puede llevar a un no desempeño total. En el procedimiento de modelamiento tenemos el modelamiento graduado, el modelamiento guiado por reforzamiento, el modelamiento participante, el modelamiento con ejecución guiada y desensibilización de contacto. Manejo de contingencia. Esta técnica se fundamenta en el condicionamiento operante de Skinner. A efecto que el comportamiento negativo se desea eliminar, se utiliza refuerzo positivo, así como castigo. O sea que si una conducta es recompensada, se repite, y si el mismo comportamiento es castigado, este se elimina, por lo que permite que la forma y frecuencia del comportamiento del participante pueda ser alterada por consecuencias positivas y negativas, asumiendo que los factores neurobiológicos y ambientales influyen en el comportamiento y que pueden cambiarlos. Para este manejo de contingencia se puede utilizar el instrumento de contrato de contingencias, donde el niño puede firmar un acuerdo junto con su tutor
para comprometerse al cambio y la eliminación del mal comportamiento, obteniendo una recompensa de logros, por lo que este contrato debe ser justo para ambas personas, siendo claro, honestos y positivos. Cualquier técnica, instrumento operante que intenta modificar una conducta tendrá control de sus consecuencias. Autocontrol. En esta técnica se permite al sujeto regular los aspectos significativos en su cotidianidad, como pueden ser sus pensamientos, deseos y emociones, lo cual lleva a actuar en consecuencia de estas últimas, tratando de evitar obstrucciones negativas, por lo que las habilidades de autogestión nos permiten ser autónomos y adaptarnos al medio en que nos rodea, mantener a nuestra conducta y pensamientos estables a pesar de las circunstancias o ser capaz de modificarlas cuando es necesario. No es fácil para algunas personas adecuar su conducta, expectativas o formas de pensar, con lo que se pueden producir algunos trastornos. Las técnicas de autocontrol son utilizadas para facilitar el aprendizaje de patrones de conducta en los que la impulsividad se vea aplacada por la consideración de las consecuencias futuras que ciertas acciones pueden acarrear, por lo que se puede realizar un entrenamiento que puede fortalecer las habilidades de autocontrol, como lo sugiere la terapia de autocontrol de Regem, controlando problemas de diversa índole, como los producidos en procesos depresivos y ansiosos. Procedimiento de extinción. La intención de esta técnica es reducir el comportamiento no deseable hasta que este desaparezca, el cual consiste en la supresión de la recompensa, que es reforzador, ante la conducta cuya desaparición se está trabajando y se utiliza en conjunto con otras técnicas. Es un proceso inverso a la adquisición de comportamiento. Cabe destacar que la extinción es un procedimiento diferente al castigo, mientras que el castigo es un procedimiento aversivo. La extinción es la omisión del premio hacia la conducta a tratar, con la finalidad de extinguir la conducta inapropiada. Control aversivo. Se basa en el reforzamiento negativo y castigo positivo, cuyo objetivo es vincular un modelo de conducta que en el entorno social se desprecia y censura con una estimulación molesta o irritante, para que la persona deje de realizar dicho comportamiento. Sin embargo, dado que los estímulos en esta técnica sean desagradables, nos lleva a un conflicto que tiene que ver con la ética, ya que en esta técnica se hace necesario el castigo. Así lo refiere citando a Bisueta. Uno de los principales problemas que ha debido enfrentar la terapia aversiva, quizá aún mayor que el de aumentar la real utilidad de sus técnicas, es el problema ético, que su utilización suscrita. ¿Hasta qué punto puede un sujeto ser tratado con estímulos dolorosos y desagradables y a pesar de ello respetar su integridad como ser humano? Esta es la principal fuente de críticas. No obstante, lo anterior, nos comenta Bisueta, como forma ética se requiere de los siguientes requisitos mínimos. Hacerlo con el conocimiento y consentimiento del consultante. Deberá ser usada solo y si no hay otro método alternativo. El paciente no solo debe ser informado acerca de la naturaleza del tratamiento, sino que también de las posibilidades reales de éxito de la terapia. No se debe usar ningún método correctivo para reforzar al paciente a seguir un tratamiento aversivo.